Hola, esto es Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a hablar de la ofensiva del Poder Ejecutivo y el Congreso contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que busca sacar a ambas de sus cargos. Las imputaciones contra Tello y Espinosa son endebles, incluso armadas, para que la Junta Nacional de Justicia, en ambos casos, y el Congreso de la República, en el caso de la Fiscal de la Nación, las destituyan e inhabiliten respectivamente. Evidentemente, detrás hay una clara motivación política. Para poder analizar con precisión este tema, conversaré con el jurista Antonio Maldonado. Empecemos. Bienvenido, doctor Maldonado. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Mesa Política. Y solo decir que el doctor Maldonado, bueno, es abogado, ha sido procurador anticorrupción de la República, también fue procurador ad hoc para los casos Fujimori Montesinos y es pues, un atento observador de lo que sucede en las instituciones del Estado, ¿no? Una voz autorizada en este caso. Bien, doctor, comencemos por el primer caso, ¿no? Este caso contra la fiscal de la Nación. El lunes 17 de febrero, el ministro del Interior, algo que parece bastante inusual, ¿no? Presenta una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa, la doctora Delia Espinosa, y lo que pretende su inhabilitación, o sea, sacarla del cargo, ¿no? En base a que se ha vulnerado sus derechos en un proceso de investigación que se le sigue al ministro en el llamado caso La Encerrona. Entonces, ¿cómo ve este caso? ¿Cómo un ministro puede hacer esto? Además que está siendo investigado, es como empapelar a alguien que te investiga, amedrentar, no sé, usted me dirá, ¿y qué hay detrás? ¿Cómo ve esto? Sí, mire, la acción del ministro vulnera todo procedimiento respecto de una denuncia de esta naturaleza. O lo hace a título personal, o lo hace, o podría hacerlo también a través del procurador del Ministerio del Interior en este caso, o a través de una acción planteada por el gobierno, pero él a título personal, en condición de investigado, no podría interponer una acción de esta naturaleza, a no ser que se despojara del cargo y la presentase. Porque presentando esta denuncia mientras es ministro, que claramente configura en una circunstancia de abuso de poder. Incluso más grave en tanto que es motivada por una investigación legítima que está llevando a cabo el Ministerio Público a través del despacho de la Fiscalía de la Nación. Entonces es a todas luces una conducta impropia desde el punto de vista de la ética pública, vulnera todos los marcos procesales constitucionales y en esencia es, reitero, un caso de abuso de poder. ¿Por qué hace esto el ministro? Lo hace porque puede. Es decir, es lo mismo que nos pasa todos los días a los ciudadanos en las calles de Lima o en las calles del Perú o frente a hechos que delimitan una realidad. O sea, no porque el derecho lo permita o lo ampare, sino porque puedo. ¿Y por qué puedo? ¿Por qué el ministro puede hacer estas cosas? Porque el ministro es parte de un gobierno que cada día confirma su ilegitimidad. Es decir, la señora Boluarte carece de absoluta legitimidad para gobernar. Gobierna gracias a la complacencia de un Congreso servil a la señora Boluarte. Un Congreso que no ejerce las atribuciones de control político, o que si las ejerce respecto de sus enemigos políticos, como hemos visto el día de ayer con el expresidente Sagasti y otros exministros. Pero además, decir que esas respuestas del Congreso, frente en este caso, de un lado, la omisión en el cumplimiento de su deber de control político frente a la señora Boluarte y los miembros de su gabinete, y de otro lado,
la acción positiva contra lo que es este Congreso, me refiero las fuerzas políticas que han capturado el Congreso o las entidades, porque decirles fuerzas políticas es darle cierta dignidad, y no la tienen. No la tiene ni APP, ni Podemos, ni el Fujimorismo, ni Perú Libre, ni el otro partido del cual que se desprendió de Perú Libre, el bloque magisterial. O sea, esas entidades son lo más cercano a lo que escribió González Prada, serpientes sin cabeza, buscando un cerebro. Eso lo dijo claramente Manuel González Prada en su famoso discurso en el Teatro Olimpo. Yo creo hace más de 100 años, creo, ¿no? Esa caracterización tiene rigurosa actualidad. De tal manera que estamos frente a un gobierno que ejerce su poder de manera absoluta, con la complacencia, reitero, del Congreso. Entonces, este señor cree que es una extensión, digamos, natural de su función es amedrentar no solo estamos hablando de una persona, porque tampoco vamos a quedarnos en la personalización, vamos a decir, de amedrentar al Ministerio Público, que es un órgano muy importante del sistema de administración de justicia en un Estado de Derecho, en cualquier Estado de Derecho. O sea, claro, se trata de un amedrentamiento al Ministerio Público. Los cargos contra el ministro del Interior son baladíes, son superfluos. No, son dos cargos muy graves. De un lado, realizar acciones de acoso y de persecución política contra un medio de prensa, La Encerrona, y reproduciendo pautas dictatoriales. Esto lo hemos visto en las dictaduras, claramente, del Cono Sur, eso lo sabemos mejor nosotros que en Europa. Y de otro lado, desarticular al equipo más sofisticado de investigación del delito, el delito en su máxima expresión de poder, del delito aún superior en sus consecuencias al crimen organizado, porque los delincuentes de poder hacen más daño a una sociedad que la organización criminal X, Y, Z o debajo de ella las bandas criminales X, Y, Z. Este tipo de delincuencia de poder es aún más peligroso que cualquier organización criminal y que cualquier banda criminal, porque tienen la capacidad de generar impunidad. Entonces, en ese caso de la señora Espinosa estamos viendo un ataque al Estado de Derecho. Y si ponemos esto en un contexto aún mayor, yo me remito al informe de el Proyecto Mundial de Justicia, se titula World Justice Project, el informe del año pasado, que ya identificaba serios problemas en cuanto al estado de la justicia en el Perú. Es una situación que va en declive. La justicia en el Perú está cada día perdiendo más terreno. Y en particular, la justicia penal. La justicia penal está en sus niveles, uno de sus niveles más bajos. Porque según este informe de World Justice Project del año pasado, ya el promedio del comportamiento o del factor de la justicia penal o criminal era el 0.33. La justicia civil era el 0.41. Hay otros factores que evalúa este proyecto, como por ejemplo limitaciones al ejercicio de los poderes públicos, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, seguridad y orden, regulación e imperio de la ley, etcétera, además de los que he mencionado, justicia civil y justicia penal. De tal manera que estamos en un contexto en el cual el Estado de Derecho y la democracia en el Perú, desde el año por lo menos 2016 a la fecha, se ha ido deteriorando gravemente y está en un proceso exactamente de retroceso respecto de los espacios que se recuperaron a la caída del régimen de Fujimori a fines del año 2000. Y eso es muy interesante porque usted le da un contexto bastante político. Ya ha mencionado, por ejemplo, APP, ¿no? Que es el partido del señor Acuña, cuya hermana, él es presidente, gobernador regional de La Libertad, cuya hermana es congresista y precisamente es presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales que va a recibir o que ha recibido la denuncia o la acusación planteada, formulada por el ministro Santibáñez. Entonces, y además la conferencia de prensa o el acto donde él anuncia y da algunos detalles sobre esto,
precisamente es un acto donde al lado del ministro estaba César Acuña, ¿no? En un acto. Entonces, ¿cree que efectivamente la van a inhabilitar a la fiscal de la Nación? Ese es un riesgo muy, muy probable de ocurrir. Estamos en un escenario, como reitero, de progresiva y rápida destrucción, deterioro del Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia. Ese deterioro ciertamente no empezó el día de ayer, no empezó en el contexto del gobierno de la señora Boluarte. Ese deterioro empezó el año 2016, pero no ha parado, ha sido sistemático, ha sido pausado, pero ha ido llevando al país lentamente al abismo, nunca de forma tan acelerada como en los últimos meses. Eso sí, en el contexto de este Congreso y en el contexto de la señora Boluarte. Entonces, sí existe esa posibilidad. Lo que hay que, yo creo, desde la perspectiva de la sociedad civil, tratar de identificar a los actores, a los titiriteros que mueven los hilos de este escenario. Porque por todo lo que estamos viendo, este escenario no puede ser producto de la casualidad, de las simpatías o de las antipatías. Acá hay una planificación, acá hay una estrategia. Y conocemos que hay un personaje, pues, que es el diseñador de esas estrategias, el maestro de los maestros, y habría que ver si está detrás de todo esto. Y también, por supuesto, hay que, digamos, analizar áreas de ese escenario, áreas específicas de ese ¿Se escenario. refiere usted a propio Vladimiro Montesinos? Puede ser, no lo afirmo enfáticamente, pero creo que el señor Montesinos, el doctor Montesinos, como se le llame, marcó una pauta, ¿no? De cómo reescribir el Perú, de cómo plantear escenarios siempre controlados en ciertas direcciones. Porque yo creo, más allá de si es este personaje o no, yo sí creo que acá hay un plan operativo y creo que, por supuesto, las capacidades para diseñarlo no le alcanzan a varios de esos personajes que hemos mencionado, ¿no? O por lo menos que tenemos en la mente. Simplemente no les alcanza. Entonces, son personajes extremadamente torpes, burdos, hasta repulsivos, y francamente, no creo que tengan las capacidades para diseñar estos planes. De tal Sería eso manera de que yo creo que tener eso va más allá. como asesor a Vladimiro Montesinos desde la cárcel, ¿no? Porque, bueno, él dirigió muchos años en una, digamos, dictadura formidable, que era con la de Fujimori, y administraban un narcoestado, ¿no? En esas épocas sería terrible que él esté dando los consejos. Bueno, pero lo cierto es que el ministro no solamente ha enviado la denuncia o la acusación constitucional a la subcomisión del Congreso, donde la va a tramitar una aliada del gobierno, ¿no? Sino también ha formulado denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. Usted hace un momento decía, bueno, está el Congreso, tienen capturadas algunas instituciones, bueno, una de ellas es la Junta Nacional de Justicia, que ellos la han nombrado totalmente, es una junta a la medida del Congreso. Entonces, la Junta ha admitido esta denuncia que usted señala, bueno, es endeble, que tiene que ver con una vulneración de derechos supuestamente al ella señalar que al hacerse público que el celular que le pidió la fiscalía a Santibáñez para cotejar como medio de prueba, fue enviado sin chip, apagado, digamos, sin ninguna información. Y cuando se le pidió la clave del iCloud, la nube, donde está la información, él no la ha querido dar, ¿no? Porque dice que eso vulnera su derecho a la privacidad y tal. Entonces, yo me imagino que si eso fuera cierto del todo, creo que hay otros canales, ¿no? No destituir a la fiscal de la Nación, así es un amedrentamiento. Entonces, sí, ahí tenemos esto que va caminando y que efectivamente puede terminar en eso. Bueno, destituyeron a Patricia Benavides, que era la fiscal de ellos, cuando tenían controlado más bien el poder el Ministerio Público, y ahora ellas destituirían por una cosa así a la fiscal de la Nación. Pero hay un caso más grave, que es el caso de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que acaba de asumir el 6 de enero su función como presidenta de la Corte Suprema. Ella, bueno, como vocal suprema tiene ya muchos años,
pero a ella la invitan a una reunión en el Congreso y tiene el valor de decir todas las leyes que está sacando el Congreso y nombrarlas pro crimen. Y luego se le activa una denuncia del coronel Cadenillas Díaz, una denuncia que hace ante la sala de que ella formaba parte, porque hay un error cuando declaran improcedente la casación, ¿no? Un recurso. Y de pronto, eso fue el 4 de noviembre del año pasado, y de pronto el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, la Junta Nacional en un comunicado declara que ese caso se activa y va con proceso sumario y la inhabilitación caería sobre la presidenta del Poder Judicial. El Colegio de Abogados se ha pronunciado, o sea, sería realmente un problema enorme. ¿Cómo ve este caso? Mire, más o menos como el otro. A nadie le interesa la vida privada de este señor. Francamente, esperemos nunca conocerla. Pero lo que al Ministerio Público le interesa son aspectos muy puntuales en el marco de una investigación. Respecto de lo cual, no solo el Ministerio Público está legitimado, tiene legitimidad para pedir esa información, sino que además debe hacerlo. Porque nadie está por encima de la ley, por más de que sea ministro del Interior. Entonces, la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público respecto de la información que está encriptada o está dentro de este celular es una investigación legítima. Cuestionarla jurídicamente, a pesar del lujoso abogado que tiene el señor ministro del Interior, no le va a resultar, porque simplemente los casos que he invocado son dos casos, una casación, si mal no recuerdo, y una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, generan precedente en la medida que tienen idoneidad, tienen méritos para ser aplicados al caso concreto. Yo ahí no veo ninguno. Es una interpretación, por tanto, forzada. Pero más allá... ¿Estamos hablando del caso de Yanet Tello, de la presidenta del Poder Judicial, o estamos hablando del caso de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa? Perdone usted, me he confundido porque he vuelto inconscientemente al punto que creo haber dejado sin resolver del ministro del Interior respecto de la señora Espinosa. Sí. Pero en lo de la fiscal de la Nación es más o menos lo mismo. En el caso de la presidenta del Poder Judicial. Perdón, el caso de la presidenta del Poder Judicial, la doctora Yanet Tello, es más o menos lo mismo, fíjese, con una gran diferencia. Hoy día hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la obligación de los estados de ofrecer todas las garantías a los, entre comillas, los operadores de justicia, en este caso jueces, fiscales, a efectos de que no sufran actos de acoso, de persecución arbitraria, de inicio de investigaciones con el sello de gravedad cuando no la tienen y con el sello de urgencia cuando no la tienen, porque no estamos ante un caso como similar al de la señora Benavides. Acá no estamos hablando, o en caso de la presidenta del Poder Judicial, no estamos hablando de un presidente del Poder Judicial que se ha sometido a una dictadura, caso que ocurrió durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. Allí el Poder Judicial fue sometido al poder político por un grupo de jueces, todos sabemos sus nombres, en fin. Ese no es el caso, no estamos hablando siquiera, para hablar dentro del ámbito del análisis de la acusación o la denuncia que se pretende hacer en la Junta Nacional de Justicia contra la presidenta del Poder Judicial, no estamos hablando siquiera de un caso vinculado o parecido al caso de los cuellos blancos del puerto. Claro. El caso de los cuellos blancos del puerto, como bien fue escrito por nuestra compatriota y gran jurista y penalista Laura Zúñiga, profesora de la Universidad de Salamanca, fue el caso en virtud del cual el narcotráfico pretendió tomar el control del Estado peruano. Esa es la gravedad de los cuellos blancos del puerto. No se limita al Distrito Judicial de Callao. Y un caso un poco semejante y usando legítimamente como analogía el título de Laura Zúñiga para los casos del puerto, ha sido con esta fiscal de lavado de activos involucrada con este famoso, entre comillas, chibolín. Es más o menos lo mismo
En lo último, referido al intento de control o de tomar el control del sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y extinción de dominio en el Perú. O sea, más o menos. Entonces, esta denuncia no tiene ribetes de esa naturaleza. Más aún, se trata de y usted mencionaba el caso de la señora Zoraida Ábalos, se trata de una situación más o menos similar. A la señora Zoraida Ábalos, ¿qué le imputaban? Le imputaban una decisión legítima que ella había tomado en un marco normativo que el Congreso además no se atreve a reformar, que lo mantiene desde la dictadura de Fujimori. La petición a los presidentes en el artículo 117. Así y le es. imputaban haber tomado una decisión en ese marco. Lo más descarado es que una señora que es actualmente miembro de ese Congreso, cuando fue fiscal de la Nación, se quedó muy calladita respecto a un gobierno de su simpatía. La máxima hipocresía. Claro, entonces, más o menos la situación es la misma. Es decir, ¿qué le están imputando? Un criterio legítimo adoptado que no le gusta. O sea, y es más, en este caso del famoso, este coronel que usted cita, la Junta Nacional de Justicia vendría a tornarse una suerte de cuarta instancia, cuando la Junta Nacional de Justicia no tiene ninguna calidad de cuarta instancia. O sea, estaría usurpando funciones que corresponden legítimamente al Poder Judicial. Yo le decía que a diferencia del caso de Delia Muñoz, que me confundí, disculpe, con el caso de la doctora Janet Tello, hoy hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese tema, en el tema del acoso a jueces, en el tema de interferir con la función legítima del sistema de justicia, etc. Y en un caso que yo conozco muy bien, lo conocí cuando nacía el caso, cuando fui asesor internacional de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas en Honduras, porque en el contexto del golpe de Estado del año 2009, un grupo de jueces democráticos decidió oponerse al golpe, lo cual era absolutamente correcto. Y fueron juzgados por la Corte Suprema, que fue participante de ese golpe de Estado. Porque recordemos que modernamente ya los golpes de Estado ya no se dan por los militares, o sea, no es que no participen los militares. El de Honduras lo dio nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la República, el Congreso y el defensor, lo que allá era el defensor del pueblo, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Es el caso López Lone. El caso López Lone fue resuelto de una sentencia a fines del año 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos sus oyentes deben leerlo. Es un caso que justamente explica estos problemas, claro, referido a los magistrados López Lone y otros de Honduras, pero perfectamente aplicable al Perú. Y hay otro caso también en Venezuela con las mismas características. Entonces, mire, lo que va a pasar si esas situaciones irregulares, arbitrarias de la fiscal de la Nación o de la presidenta del Poder Judicial se desarrollan y avanzan y con eso se confirma de ser así, se son destituidas de manera ilegal y arbitraria, se confirma que el Estado de Derecho no existe más en el Perú, la democracia se acabó ahí para siempre, porque a pesar, permítame esta digresión, a pesar de los problemas que tiene el sistema de justicia en el Perú, no de ninguna manera el sistema de justicia del Perú ha perdido su independencia y su imparcialidad. Eso sí ha ocurrido en Bolivia, eso sí ha ocurrido en Venezuela, eso sí ha ocurrido en Nicaragua y eso sí ha ocurrido en El Salvador. Pero en el Perú no está pasando eso. Por tanto, si eso ocurre, la consecuencia será eso. Y la responsabilidad no solo es de quienes perpetran esa calaña de agresión, sino también de ver qué hace la oposición, diferente de lo que hasta ahora poco ha hecho. Entonces, la fiscal de la Nación sigue peleando porque hoy día ha salido en entrevista, ayer también ha salido un comunicado, ella diciendo que cómo puede ser que el Congreso pretenda aprobar una ley que elimine o que limite o que deje sin dientes la extinción de dominio, el tema de, digamos, de quedarse con los bienes o perseguir también los bienes para el Estado que han sido productos de corrupción, de actos delictivos, sí, de las personas que son finalmente procesadas y que han cometido actos criminales. Entonces, la extinción de dominio está pensada también en los propios políticos, ¿no? Entonces, es un Congreso que se encamina a inhabilitar a la presidenta del Poder Judicial, con una Junta Nacional de Justicia, que es su brazo también, un brazo ahí en el Poder Judicial,
que va a destituiría a la presidenta del Poder Judicial. Van a estar aprobando un conjunto de leyes. Recordemos el caso Zoraida Ábalos, y está inhabilitando también a distintas presidenciables, ¿no? No quieren competencia, quiere que nos vayamos a una elección no competitiva. Entonces sumamos todos estos elementos y parece que este pacto mafioso, autoritario, antidemocrático de algunos partidos o de las cuatro familias que le dicen ahí, ¿no? Acuña, Fujimori, Luna y Cerrón, que sostienen a Dina Boluarte, lograrían de alguna manera sellar este pacto. La última frontera es el Poder Judicial. Sí, y el Ministerio Público. En lo de extinción de dominio, recordemos, hace pocos días o horas o días tal vez, el defensor del pueblo en una comisión, creo, del Congreso dijo que acababa de enterarse que su hermana tenía un problema de extinción de dominio. O sea, pretende que creamos ingenuamente que su acción de inconstitucionalidad como defensor del pueblo en contra de la ley de extinción de dominio, que además carece de total fundamento, no desconocía el conflicto de interés que existe en el hecho de que su hermana es una persona interesada en obstruir este proceso. Eso de un lado. Y de otro lado, también hay que decir, en referencia a las otras inhabilitaciones, y por eso yo hacía referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque aun cuando perpetren estos cobardes actos, mire, todo eso se va a caer. Van a pasar tal vez algunos años, pero así como en la época de Fujimori y después, inmediatamente después de su gobierno, la Corte condenó al Estado peruano por reiteradas violaciones de la Convención Americana, exactamente lo mismo va a pasar ahora. Ninguna de estas inhabilitaciones va a sobrevivir el test de convencionalidad, ninguna, ni ninguna investigación contra la fiscal de la Nación ni contra la presidenta del Poder Judicial, porque son absolutamente ilegales, arbitrarias. De tal manera que estamos en esta situación. Por eso, la otra gran pregunta que hay que hacerse es la siguiente. O sea, vale, por supuesto que hay que dar la lucha en el plano jurídico, pero lo que quiero decir es que en definitiva, en última instancia, el escenario no se va a definir porque los congresistas entiendan la explicación jurídica, o los asesores que tienen los congresistas, varios de esos connotados constitucionalistas, porque entiendan su error. Eso no va a ser, señor. Eso no va a pasar. La última batalla va a ser una batalla política. Por eso es una tremenda ingenuidad quedarse en la parte jurídica, porque simplemente el perpetrador, a pesar de que los códigos penales se creían concebidos para prevenir el delito, ningún código penal ha prevenido los asesinatos en ninguna parte del mundo. De tal manera que ese no es el punto. El punto de fondo es cómo recuperamos nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Y eso es un acto de fuerza ciudadana y no se resuelve en los conflictos de los laboratorios jurídicos. Bien, doctor Maldonado, ha sido bastante enfático usted en lo que estamos viviendo, que tiene, digamos, a las máximas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público amenazadas, amedrentadas. Realmente es como una doble operación que se está perpetrando en el Congreso, parece que va a avanzar, y su respuesta es que esto tiene que ser respondido o tiene que ser enfrentado desde un punto de vista político, ¿no? Esperemos que las fuerzas políticas que quedan, que no están dentro del Congreso o algunas nuevas puedan, digamos, de alguna manera encarar este proceso, pero también la ciudadanía y la sociedad civil, que viene siendo golpeada también, ¿no? Viene siendo golpeada, pero bueno, en fin. Muchas gracias, doctor Maldonado. No sé si quiere agregar algo. No, con mucho gusto, agradecer solamente el tiempo que me ha dispensado y reiterar la importancia de que mientras el régimen de la señora Boluarte, que es ilegítimo y a todas luces usurpador, porque ningún régimen que es legítimo actúa de esta manera, solamente los usurpadores actúan de esta forma, mientras se mantenga un día en el poder, las consecuencias no van a ser ambiguas, no, las consecuencias van a ser que cada día va a seguir muriendo gente en el ámbito de la inseguridad ciudadana o en el ámbito de la negligencia y la imprudencia, como pasó con el dichoso puente de Chancay. Esa es la razón. Todos los días, mientras este régimen se mantenga, va a morir gente, va a sufrir gente. Y esto es lo que hay que impedir. Bien, muchas gracias, doctor Maldonado, y seguiremos atentos a lo que sucede con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Seguiremos viendo este tema, y con ustedes, amigos y amigas que nos ven, siempre nos siguen semanalmente. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.